Pedro Sánchez recibe a 3 presidentes autonómicos en el inicio de su ronda con representantes de todas las comunidades. El gallego Rueda y el andaluz Moreno, ambos del PP, marcan distancias con el presidente sobre la polémica de la financiación. Pero lo más importante, Sánchez busca alargar la legislatura con sus socios. El Lehendakari asegura que el PNV ve posible llegar hasta el final de la legislatura, llevarla a término. Y el PSOE se reúne otra vez con Puigdemont para pedirle su voto a los presupuestos. El líder opositor venezolano Edmundo González asegura que pidió venir a España cuando le advirtieron de que el régimen chavista iba a por él. González trata de salvaguardar la imagen del embajador de España en Caracas y dice que nadie le pidió permiso para que se grabara su imagen con 2 líderes del chavismo. Edmundo González señala al expresidente Zapatero como mediador en el acuerdo para que pudiera venir a nuestro país. Buenas noches. Y además en Antena 3 Noticias se recrudece la guerra entre Israel y Hezbollah. La milicia islamista ha lanzado cohetes sobre el norte de Israel y la aviación israelí ha atacado objetivos en Líbano. En uno de ellos ha matado en Beirut a uno de los jefes de Hezbollah. Hay asuntos que se aclaran cuando sus protagonistas dan toda la información sobre los hechos. Por el contrario, hay asuntos que se complican más cada vez por la falta de comparecencia de quienes participaron en esos hechos. Se limitan a dar datos parciales y después se descubre que algunos de esos datos no eran del todo ciertos, mientras que otros hechos siguen ocultos. El caso del líder opositor venezolano Edmundo González es uno de esos casos en los que la polémica se agranda cada día debido a la escasez de datos y a la ocultación de algunos hechos. Anoche, a última hora, emitía este comunicado en el que asegura que no ha sido coaccionado ni por el gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela. González Urrutia asegura que todas las gestiones fueron supervisadas por el ministro de Asuntos Exteriores con el único propósito de facilitar su salida del país. Eso ocurrió anoche, cuando Edmundo González trató de salvar la cara al gobierno español después de las duras acusaciones del Partido Popular de que Moncloa habría participado en un golpe de Estado de Nicolás Maduro. Lo que no se aclaraba eran las dudas sobre la confusa escena que se vivió en la residencia del embajador de España en Caracas con la presencia de 2 líderes del chavismo para que González firmara un documento en el que reconoce a Maduro como presidente de Venezuela. Hoy, 24 horas después, Edmundo González ha concedido su primera entrevista después de salir de su país. Dice que se marchó porque le dijeron que el régimen iba a por él y señala al expresidente Zapatero como mediador en este operativo. Edmundo González supo que estaba en peligro cuando uno de sus colaboradores le dijo que venían por mí, que venían a arrestarme, y uno sabe lo que eso significa en estas condiciones. Primero se refugió aquí, en la Embajada de Países Bajos en Caracas, donde estuvo 32 días. Al lado justo se encuentra la residencia del embajador español, algo que facilitó el traslado de Edmundo de un edificio a otro. El embajador de España, él nos facilitó el espacio para las conversaciones, él no participó en la discusión que teníamos. Sobre el papel que pudo tener el expresidente Zapatero, responde: entiendo que él era el artífice de promover ese encuentro, como lo ha hecho en otras ocasiones, de liberación de presos políticos. Fueron varias las reuniones que mantuvo con representantes del gobierno de Venezuela. Ese texto iba y venía, nosotros hacíamos algunas observaciones, ellos la devolvían con otras. 2 días de intensas negociaciones. Finalmente, Edmundo firmó el documento. Acataba la decisión, aunque no estaba en acuerdo con ella. También acordó garantías para los familiares que permanecen en Venezuela. ¿Quién tomó las fotos? No lo sé. Cree que el embajador español tampoco tenía conocimiento de ello. Hay algunos datos interesantes en estas declaraciones. En algún caso aclaran los hechos, en otros añaden algo de confusión, por si faltara. Por ejemplo, dice que negoció durante 48 horas el texto del documento que firmó y que mantuvo largas reuniones. Eso quiere decir que Edmundo González sí pudo cambiar parte de ese texto que firmó, o eso se puede deducir de sus palabras. Dice no saber quién grabó las imágenes de esas reuniones y dice no saber si el embajador de España estaba al tanto. Y como han podido escuchar, señala a Zapatero algo que el gobierno español se ha negado a aclarar en estas semanas de polémica sobre este asunto. Horas antes de estas declaraciones, Nicolás Maduro aseguraba que había sido Edmundo González quien le había pedido clemencia. Me da pena ajena que usted, señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra por lo que se empeñó y alegue su propia torpeza
y su propia cobardía para tratar de salvar yo no sé qué. Maduro dice que Edmundo González le pidió clemencia y el presidente de la Asamblea Chavista, Jorge Rodríguez, uno de los presentes en la residencia del embajador de España, asegura que González ha capitulado. Esto es una capitulación en términos estrictamente militares. Si fuéramos militares y estuviéramos en una confrontación, es una rendición. El régimen chavista intenta desacreditar al candidato opositor y ha hecho públicas unas grabaciones editadas y captadas sin consentimiento de la reunión en la residencia del embajador español en Caracas. Primero lo primero. Y eso, asegura el gobierno chavista, es demostrar que Edmundo González miente. Las pruebas... Hubo varias conversaciones telefónicas, tenemos registro de todas ellas. Grabaciones de mala calidad. Adelante. Yo tengo mi teléfono. Fragmentos editados en los que se escucha más veces al propio Rodríguez que al líder opositor. Yo creo que esto me van a resolver. Audios incomprensibles en los que resulta difícil encontrar algo incriminatorio. Sí, porque pensaba que era un viaje de paz. Yo creo que nos ayudan a la paz, a la reconciliación, a la unidad de los venezolanos. Y aunque el chavista dice no querer ser maleducado, había un cierto tufillo alcohólico en la reunión. Una hora antes y durante la sesión de la Asamblea reconocía esto. Que ese señor ha sido coaccionado y presionado, no por mí. ¿Por quién? No lo aclara, mientras el presidente Maduro lo llama cobarde. Yo no sé qué va a salvar, porque ya su moral la perdió para siempre. Y carga contra él por abandonar el país. Nicolás Maduro intenta dividir a la oposición, pero hoy la otra líder antichavista, María Corina Machado, también ha hablado del hostigamiento que sufrió Edmundo González. Caracas, Manuel Covela. Sí, María Corina Machado ha denunciado que Edmundo González fue víctima de un chantaje para que escogiera entre cárcel o exilio. Entre tanto, el chavismo de momento guarda silencio ante las declaraciones que dio el opositor en su primera entrevista desde que llegó a Madrid, aunque han avisado que tiene más grabaciones y amenazan con seguir mostrándolas. Todo esto que les hemos contado hasta ahora ha sido combustible para mantener viva la tensión política en España entre el gobierno y la oposición. Ayer, el dirigente del PP, Esteban González Pons, elevó el tono hasta salirse de los márgenes al acusar a Moncloa de haber participado en un golpe de Estado de Maduro. Hoy el ministro de Asuntos Exteriores ha contraatacado y le exige directamente a Feijóo disculpas. Le exijo que pida perdón y han pasado ya 15 horas. El señor Feijóo lo que demuestra es que está absolutamente incapacitado para gobernar España. El gobierno se siente reivindicado por las declaraciones de Edmundo González y Moncloa ha lanzado hoy a sus ministros ante los micrófonos con un argumento unificado. El gobierno cierra filas hoy en la defensa de sus actuaciones en el caso de Edmundo González. Lo que hacen es garantizar la integridad y la seguridad de opositores en Venezuela. Y en pleno el Ejecutivo señala directamente a la oposición. Las injurias y las calumnias del Partido Popular y del señor Feijóo. Sobre actuación bochornosa. Quien tiene un problema de explicación aquí es la oposición. Argumentan que el propio González, con este comunicado, en el que afirma que no fue coaccionado ni por el embajador español ni por Venezuela, dejó clara su postura anoche y que ahora le toca al PP disculparse. Está claro que al Partido Popular, el pueblo venezolano, Venezuela, no le importa nada. Único interés es intentar desgastar al gobierno e intentar sacar rédito político. El gobierno dice que es preocupante que la oposición no sea capaz de reconocer el trabajo del Ejecutivo. El Partido Popular ignora estas apelaciones del gobierno y exige saber qué papel jugó Zapatero en lo que ocurrió en la residencia del embajador español en Caracas. Rodríguez Zapatero, que estuvo en contacto con el gobierno de España y que estuvo en el ajo de toda esta cuestión, debería dar alguna explicación, ¿eh? ¿En nombre de quién negocia él con el gobierno de Venezuela? ¿Tiene un beneficio económico por el trabajo que hace? ¿Le paga a alguien? ¿Cómo ha actuado él en esta cuestión de la embajada? Esta sucesión de controversias deriva, entre otros motivos, de unas fotografías que se tomaron en la reunión de Edmundo González con líderes del chavismo en la residencia del embajador de España en Caracas y que los chavistas han hecho públicas. En una de las fotografías se ve a esos líderes chavistas, Jorge y Delcy Rodríguez, al embajador español y a Edmundo González. En la otra ya no está el embajador, pero aparece una cuarta persona a la que no se le ve la cara.
Varias dudas importantes siguen sin resolverse. Por ejemplo, el gobierno no ha dicho quién es esa cuarta persona de la foto y cuesta imaginar que el embajador de España haya dejado entrar en su residencia oficial a un desconocido. El gobierno tampoco identifica a la persona que hizo las fotografías, ni se explica si el embajador sabía que se estaban haciendo esas fotos y que se estaban grabando las conversaciones, ni se informa del papel que haya podido jugar el expresidente Zapatero. Mientras ocurre todo esto, el presidente ha iniciado hoy la ronda de contactos con los presidentes autonómicos después de haber firmado el acuerdo con Esquerra para un concierto económico singular para Cataluña. Hoy se ha reunido con el lehendakari vasco, Imanol Pradales, con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Ese concierto económico para Cataluña ha centrado las reuniones con los presidentes autonómicos del Partido Popular. Rueda y Moreno le han pedido que se retiren los beneficios fiscales que pactaron con Cataluña. Vamos a Moncloa, Ángel Carreira. Porque, aseguran Vicente, rompe la igualdad, perjudica al resto o debilita a España, según Moreno Bonilla. Eso es lo que aseguran que han dicho aquí ante Sánchez los dos varones del Partido Popular. El gobierno ellos dicen que se van con las manos vacías, sin ninguna concreción, y el gobierno pide congruencia al Partido Popular. Dice que si quieren más financiación para sus territorios, que apoyen los presupuestos. El presidente Sánchez ha empezado la mañana en sintonía con el lehendakari, que dice respetar los acuerdos y defiende el modelo vasco. Querían que el mensaje quedase claro y de ahí esta declaración de intenciones ya antes de la reunión. Dentro, una defensa férrea de ese eslogan. Pedirle al presidente del gobierno que retire esa financiación singular para Cataluña, ese cupo catalán. Una petición a la que se suma Galicia. Cortar de raíz la posibilidad de acuerdos singulares. Los dos presidentes populares piden que el sistema de financiación se aborde de manera multilateral en una conferencia de presidentes. Lo antes posible. No es el marco adecuado, dice el gobierno, que les deriva el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El órgano pertinente. A riesgo de que los líderes del PP fuercen esa conversación en la conferencia de presidentes, porque aunque el Ejecutivo coincide, hay que renovar el sistema, no creen que vaya a salir un acuerdo entre todos. El gobierno de España cree en la pluralidad del país, cree en la diferenciación de los territorios, cree en las singularidades de cada uno. Un mensaje que también da el lehendakari Pradales. No me voy a meter en casa ajena porque no me gusta que nadie se meta en la casa de las vascas y de los vascos. Que pide respeto para el concierto vasco. Otro de los asuntos abordados en esas reuniones, al menos con el lehendakari, ha sido la estabilidad del gobierno central. Imanol Pradales, del PNV, ha dado a Pedro Sánchez la seguridad que el presidente del gobierno le pide. La seguridad de que los nacionalistas vascos mantendrán su apoyo al gobierno en el Parlamento. Tiene ganas de continuar con una legislatura larga. Euskadi va a jugar a favor de la estabilidad en el Estado. Agradecemos la intervención pública que acaba de hacer el lehendakari, apostando por la estabilidad y no por lo contrario. Por tanto, Moncloa ya tiene asegurado el apoyo del PNV para aprobar los presupuestos. El problema para Pedro Sánchez es Puigdemont y sus 7 votos en el Congreso. Y el presidente busca la forma de resolver ese problema. Una delegación del PSOE ha viajado hoy a Suiza para reunirse allí con el partido de Puigdemont, después de los últimos desencuentros. Ninguno de los dos partidos ha querido dar detalles de la reunión, pero casi con seguridad podría repetirse una imagen como esta, que se produjo cuando el PSOE y Junts negociaban y acordaban la ley de amnistía. Puigdemont y el socialista Carlos Santos Cerdán. Los independentistas amenazan con hacer caer otra vez la senda de estabilidad que debe aprobarse la semana que viene en el Congreso y que es imprescindible para aprobar los presupuestos. Ahora el PSOE quiere saber el precio que tendría que pagar a cambio de los 7 votos de Junts. Hasta 3 cayucos con 163 migrantes han llegado hoy a Canarias. Ya son más de 2.000 las personas rescatadas en lo que va de semana. En esas embarcaciones iban unos 300 menores. Precisamente hoy hay novedades sobre el protocolo del Gobierno canario para atender a los menores migrantes. Esther Vaquero. Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido precisamente ese protocolo. La Fiscalía ya lo había recurrido, arguyendo que con él los menores quedarían desprovistos de atención inmediata y en situación de desamparo. Ahora el Gobierno canario tiene 3 días para presentar alegaciones. Toñi Galván.
Sí, eso es lo que van a hacer, presentar las alegaciones necesarias. Dice el Gobierno de Canarias que el protocolo no se ha aplicado, pero que sin embargo con esa discusión mantenida en las últimas semanas ya se ha advertido cierta mejoría. El Gobierno de España recuerda que las medidas planteadas por el auto del tribunal coincide con lo que ellos vienen a decir, que los menores podrían quedar en desamparo, y mientras tanto hoy todos los cabildos de todas las islas han levantado la voz, dicen que ya no tienen capacidad para acoger a ningún inmigrante más, que están completamente colapsados. En las últimas horas han alcanzado las costas canarias 134 menores. En cayucos navegan durante días, aprovechan las condiciones del mar para alcanzar las Islas Canarias. Llegan a todas menos a La Palma. Obliga a tener efectivos y personal en todas las islas. Cerca de 29.000 inmigrantes en lo que va de año. La situación es de colapso total. Casi la mitad de los inmigrantes desembarcaron en El Hierro y en Lanzarote más de 3.000. Y hasta en La Gomera. Canarias en este momento nos están convirtiendo en un gueto. Como sabemos, ahora vienen casi 3 meses de mar en calma. Temen que las llegadas aumenten aún más. Lanzarote alerta de una crisis humanitaria. La emergencia social en la isla de Lanzarote está dictada desde el mes de julio, y del mes de julio aquí no hemos visto absolutamente ningún tipo de respuesta por parte del Estado. Esta es la ruta canaria. Si salen, por ejemplo, de Senegal o Gambia, las corrientes marinas les llevarán hasta El Hierro, Tenerife. Si lo hacen desde Marruecos o el Sáhara Occidental, recalan en Fuerteventura o Lanzarote. En los últimos 2 días, Salvamento Marítimo no ha tenido descanso. Ha auxiliado en alta mar a 24 cayucos. La gestión migratoria es una de las grandes cuestiones pendientes en Europa. Ahora los gobiernos de extrema derecha de Hungría y de Países Bajos piden quedar fuera de las políticas migratorias de la Unión Europea. Vamos a Bruselas. Guillermo Pascual. Sí, 2 gobiernos populistas que han hecho bandera de sus duras políticas migratorias y que ahora dan un paso más y solicitan quedarse fuera de las normas europeas, esas que hemos aprobado entre todos, incluido ellos también. En principio es una petición que tiene poco recorrido, pero que amenaza con abrir una vía de agua en el nuevo pacto migratorio. El riesgo es que haya más países que se quieran sumar y ahora, eso sí, hay muchos ojos que ya están mirando hacia la Italia de Giorgia Meloni. Las dificultades para implementar el gran pacto migratorio se acumulan. El nuevo gobierno de Países Bajos, encabezado por la extrema derecha de Geert Wilders, ha solicitado formalmente quedarse fuera de esta normativa comunitaria. Poco después ha sido el ministro de Hungría el que anunciaba que ellos también lo van a reclamar. Una petición que no ha gustado nada en Bruselas. En la comisión recuerdan que algo así incluso requeriría un cambio de los tratados y, por tanto, el resto de los países tendrían también que dar su visto bueno. No esperamos ningún cambio de las normas europeas en el corto plazo. Esas normas seguirán siendo vinculantes en Países Bajos, sentenciaba la portavoz de Interior. De momento parece todo más una estrategia política, ya que precisamente Holanda y Hungría no sufren una gran presión migratoria. Los dos están por debajo de la media de la Unión en solicitudes de asilo anuales. 77 viviendas han sido inauguradas esta mañana en una promoción de alquiler asequible en Madrid. La ministra de Vivienda y el alcalde de Madrid han visitado estas casas por las que nadie pagará más del 30% de sus ingresos. El problema es que hay mucha demanda y poca oferta y lo que se construye tiene un reparto muy desigual. 6 de cada 10 nuevas viviendas se han concentrado solo en 8 provincias según una sociedad de tasación. Los expertos coinciden en que hace falta construir muchas más. Estas son las zonas donde se construyen más viviendas nuevas. En 8 grandes ciudades y zonas turísticas acaparan casi el 60%, pero aún así no son suficientes. Hacen falta más para la cantidad de gente que quiere comprar una. En Madrid, Barcelona, las provincias turísticas, ¿no? Pues hay un déficit de viviendas. No hay casi oferta y los precios han encarecido enormemente. Por el contrario, en la España vaciada es donde menos casas se levantan, porque realmente allí sobran. Para solucionar el problema de la subida de precios, no queda más remedio que construir más del doble de lo que se está construyendo actualmente. Que son unas 116.000 viviendas en el último año, una cifra muy por debajo de lo necesario. Hemos estimado que hay una brecha hasta el año 2032 de que hacen falta 200.000 viviendas por año. ¿Y entonces por qué no se construye? Falta de suelo, algún otro freno administrativo a veces, falta de financiación, que yo creo que eso está cambiando ahora más. Calculan que se necesitarían 8 o 10 años para solucionar el problema.
En ese furgón de la Guardia Civil va camino de la cárcel Karim, el piloto de la narcolancha que mató a 2 agentes en Barbate el pasado mes de febrero. El juez del caso ha dictado para él prisión comunicada y sin fianza. En sede judicial, Karim ha reconocido que pilotaba la embarcación, pero ha asegurado que no tenía intención de matar a los 2 guardias civiles. Le ha dicho al juez que fue un accidente. Lidia Gutiérrez. Asegura que intentó esquivarlos, que nunca fue su intención acabar con la vida de los agentes y ha pedido perdón, pero la familia no lo acepta porque hasta en 6 ocasiones la narcolancha llegó a embestir la zoya de los guardias civiles. Como decíais, desde esta tarde ha llegado a esta prisión de Puerto 2 y entre otros se le atribuyen 2 presuntos delitos de asesinato y 4 más en grado de tentativa. Karim El Bacali ha asegurado ante el juez que él pilotaba la narcolancha que arrolló la embarcación de la Guardia Civil matando a 2 agentes, pero dice no fue intencionado y lo ha calificado de accidente. Que intentó esquivar la zodia y que no pudo. Está claro que no es así. Se ve como la lancha remete contra la zodia, eso no es un accidente. Que eso nada más que él se lo cree él. Eso toda España lo ha visto, que ha sido un asesinato. Asegura Karim que al ver la embarcación de la Guardia Civil su intención fue escapar del puerto de Barbate como sí hicieron otras 5 narcolanchas y que la colisión fue accidental. Pero las imágenes de aquella noche y los informes de la investigación señalan que embistió a los guardias civiles 6 veces y en la 6ª, tras coger velocidad, les pasó por encima. La madre de uno de los agentes muertos no acepta sus disculpas. Ni perdono ni olvido. La detención de Karim ha sido una entrega acordada, cercado por la investigación y señalado por otros narcos al ver dificultados sus desembarcos de droga por la presión policial. Con su declaración, Karim busca una condena por 2 homicidios imprudentes, pero las pruebas apuntan al asesinato intencionado y ese es uno de los 5 delitos por los que el juez le ha enviado a la cárcel. Israel ataca un suburbio de Beirut, bastión clave de Hezbollah y donde la milicia islamista tiene gran apoyo popular. En el ataque ha muerto el jefe de operaciones de esa organización islamista. Es otro gran golpe contra Hezbollah después del ataque sin precedentes contra los equipos electrónicos de sus integrantes. Israel asegura que el ataque en la capital libanesa ha sido selectivo. El objetivo, asegura Israel, eliminar al jefe de unidades especiales de Hezbollah. Además de Ibrahim Akil, también caen, según fuentes israelíes, otros 10 terroristas. Se reunieron de forma clandestina, bajo un edificio mientras utilizaban a civiles como escudos humanos. Se reunieron para coordinar actividades terroristas contra civiles israelíes. El edificio se derrumba, puede haber más muertos bajo los escombros. El comandante de Hezbollah estaba en el punto de mira, le buscaba a Estados Unidos y ofrecía una recompensa de hasta $7 millones por él. Le vinculaba con este atentado contra los marines en el Líbano en 1983. Hezbollah ha respondido de inmediato al ataque, lanzando cohetes hacia el norte de Israel. Algunos son interceptados y derribados por las defensas aéreas, otros no, pero aseguran que no hay heridos. Israel pone el foco desde hace días en Líbano, pero no olvida la guerra en Gaza. 13 palestinos han muerto esta tarde en este bombardeo en Rafah. En Estados Unidos se sigue con preocupación esta escalada que dificulta el avance de las negociaciones de paz, aunque el presidente Joe Biden ha dicho que no se puede perder la esperanza. Vamos a Nueva York, José Ángel Abad. Vicente, Joe Biden esta tarde muy voluntarioso ha declarado que muchas cosas parecen poco realistas hasta que se consiguen, pero lo cierto es que cada día, casi cada hora, parece más difícil que pueda conseguir en Oriente Medio la solución diplomática que no ha logrado en los últimos 11 meses. De hecho, por debajo de él, toda su administración reconoce que como mínimo una escalada es probable y también repiten cada vez más que si Israel es atacado, Estados Unidos le ayudará militarmente a defenderse. Lo que ocurre en Oriente Próximo puede ser clave en las elecciones americanas. Los sondeos muestran un empate técnico entre los candidatos, aunque Kamala Harris tiene ventaja en algunos estados clave como Pensilvania. José Ángel.
Sí, estas son unas elecciones, Vicente, en las que la candidata demócrata intenta parecer menos de izquierda y el candidato republicano más de derechas. Compiten por votantes muy diferentes, pero lo que las encuestas indican por ahora es un empate cada vez más férreo, un empate estadístico cada vez más férreo, y por eso, de seguir así, es cada vez más probable que estas elecciones se vayan a decidir por factores aún imprevistos, que pueden ser, quién sabe, en Oriente Medio o quizá en algún estado indeciso. En un intento de acercarse a la América profunda, Kamala Harris, de la mano de la estrella televisiva Oprah Winfrey, dice: si alguien se cuela en mi casa, le pego un tiro con mi pistola. Trump apela al voto judío, advirtiéndoles: si yo no gano las elecciones, creo que Israel será erradicada del mapa y no podéis dejar que eso ocurra. Los últimos datos indican un empate en intención de voto, pero también una consolidación de la ventaja de Kamala Harris en el estado clave de Pensilvania. En otro estado indeciso, Carolina del Norte, a Trump le ha surgido un problema. Su candidato a gobernador, Mark Robinson, habría comentado hace años en una red porno: soy un nazi negro, me gustaría tener esclavos. Trump había dicho de él que era incluso mejor que Martin Luther King. Es el tipo de problemas que a última hora a cualquiera de los dos candidatos le puede costar muy caro. Portugal ha anunciado que los incendios declarados en el centro y el norte del país están controlados. Ya se han desmovilizado la mayoría de los medios de extinción, tanto nacionales como internacionales. Han muerto 5 personas y se han quemado más de 90.000 hectáreas. En Italia, la región de Emilia-Romagna ha pedido el estado de emergencia por las graves inundaciones provocadas por el ciclón Boris. Unas 1.000 personas han sido evacuadas. El primer ministro británico se enfrenta a su primer escándalo. Keir Starmer habría recibido unos 120.000 euros en regalos desde que se convirtió en el líder del Partido Laborista. Aunque lo ha declarado todo, además de ropa para él y para su mujer, también habría aceptado entradas para ver a Taylor Swift y también entradas para partidos del Arsenal. Polémica en Reino Unido por la supuesta cadena de abusos sexuales cometida por el ya fallecido Mohamed Al-Fayed, padre de Dodi Al-Fayed, la última pareja sentimental de Lady Di. El magnate habría cometido los abusos contra empleadas de los grandes almacenes de lujo Harrods, de los que él era el dueño. Más de una treintena de mujeres lo han denunciado. Vamos a Londres. Eva Millán. Sí, fue precisamente la supuesta coerción aquí en Harrods la que permitiría a Mohamed Al-Fayed actuar como un depredador sexual. Ha sido descrito como un monstruo, pero el problema ahora es legal, es decir, compensaciones. Al-Fayed murió hace un año, pero las víctimas que no se habían atrevido a hablar hasta hoy quieren justicia y que Harrods asuma responsabilidad sobre lo que llaman la cultura del terror. Tenía poder, dinero, hoteles, equipos de fútbol y unos grandes almacenes conocidos en todo el mundo. Mohamed Al-Fayed era un monstruo. Al-Fayed murió hace un año y ahora 37 mujeres lo acusan de abusos y violaciones. Trabajadoras de aquí, tras décadas de vejaciones, han dado un paso adelante. No las silenciarán más. No more. Natasha ha roto ese silencio. Un beso forzado. Besos, caricias. El miedo que me infundía me dejaba paralizada. Ahora dice que no tiene miedo. Se aprovechaba de los más vulnerables, de los que necesitaban pagar el alquiler. Ellas denuncian cómo el multimillonario las obligaba a someterse a exámenes médicos, pruebas ginecológicas. Y digo niñas porque la mayoría de ellas tenían entre 19 y 24 años y algunas 15 y 16. Creo que es terrible. La conducta suena absolutamente abominable. El egipcio solía dar paseos por los grandes almacenes para seleccionar a las empleadas. Y en Galicia, esta mañana ha naufragado un pesquero cerca de la Costa da Morte. Un buque ha podido rescatar a los tripulantes que han sido trasladados al puerto de Muxía. Es una de las escenas de Sofía Loren en La Condesa de Hong Kong, una de sus más de 100 películas. La leyenda del cine cumple hoy 90 años. La actriz italiana acumula multitud de premios, incluidos los Oscar. Ahora vive retirada en Suiza, pero va a celebrar su cumpleaños con una fiesta en Roma, a la que ha invitado a 150 personas. Nació hace 90 años, dicen que en Roma, pero mirándola no parece que sea de este planeta. Viene de otro mundo, de donde vienen las divas.
pero las divas de verdad. Good evening, Mr. Donatello. Desde adolescente, su mundo ha sido el cine. Pocos, muy pocos se le han resistido, aunque en pantalla su amor siempre ha sido uno. Marcello Mastroianni. Juntos encarnaron los años dorados del cine italiano. Then I can stay. Se la llevaron a Hollywood y lo primero que vio fue el escote de Jane Mansfield. Estaba asustada de que todo eso se saliera. Decía, madre mía, que se salen, que se salen. Todavía hoy, cuando el cámara le pide que se abroche un botón, Demasiado escote. ella se sonríe. 2 Oscars, uno a toda su trayectoria, con todo Hollywood en pie, corroboran lo que todo el público ya sabía, que se come la cámara. Mírenla bien. Sí, claro que tiene 90 años, pero ¿qué 90 años? Son los de una diva, pero una diva de las de antes. La princesa Leonor ha hecho sus primeras maniobras en el mar. La hemos visto en una lancha de instrucción junto a sus compañeros de la Escuela Naval de Marín. La princesa de Asturias ingresó en esa escuela hace unas semanas, a finales de agosto. Antena 3 Noticias arranca la temporada con un nuevo hito. Acabamos de superar los 6 millones de seguidores en nuestras redes sociales. Una gran comunidad que sigue cada día los contenidos de nuestros informativos a través de ellas. En unos minutos aquí en Antena 3, una nueva gala de La Voz con las audiciones a ciegas. Luis Fonsi, Antonio Orozco, Pablo López y Malú seguirán luchando por las mejores voces. En su regreso a la programación fue líder y lo más visto de la noche del viernes. Llegamos al fin de semana con algunas dudas resueltas sobre el episodio por el que el líder opositor venezolano ha venido a España, pero algunos detalles importantes siguen envueltos en el secreto y provocando fuertes tensiones entre el gobierno y la oposición. Y esa tensión, lejos de reducirse, ha ido a más día a día. España, a 20 de septiembre de 2024. Buenas noches. Pasen un feliz fin de semana. Hasta el lunes.